Gracias, muy buenos días, doctor Héctor Esquivias. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todas las sedes que están conectadas, a los participantes y a los responsables de las salas. Quiero que ustedes sepan que esta presentación es preparada para ustedes. La idea es que nosotros podamos mostrarles un material informativo libre o casi libre de tecnicismos. La idea es que toda la información sea totalmente clara para ustedes y que sea de mucho provecho. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar con la presentación. El objetivo, me gustaría marcarlo como la parte inicial de esta presentación, y es ofrecer esta información y también ofrecer herramientas para todos aquellos que ejercen la docencia, principalmente hacia dos ejes: hacia identificar los factores de riesgo y protección relacionados con las principales problemáticas de la salud mental en México. Asimismo, elaborar propuestas para promover la salud mental en el contexto escolar. Entonces, si se fijan, tanto esta presentación como posteriormente el curso que se va a llevar a cabo de forma presencial tiene estas dos vertientes. Uno, hasta cierto punto, psicoeducar, conocer cuáles son los principales problemas, y dos, que ustedes tengan esas herramientas, que ustedes tengan esos elementos con los cuales ustedes pueden generar esa promoción y mejorar su entorno escolar. Esta presentación pues va dirigida principalmente al personal docente y directivo de niveles secundaria, bachillerato y universidad. Y en un momento les voy a decir por qué a estos niveles. Tiene una justificación. Es dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrados y afines, a orientadores, a prefecturas, a trabajadores sociales, a psicólogos de centros académicos y profesionistas también de la salud. Y para comenzar, ahora sí, ya de lleno con la presentación, vamos a definir qué es salud. Comenzando por esa parte. La OMS lo define en su concepto de salud, que ya tiene más de 50 años, que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este concepto de salud se deja muy claro la parte del bienestar mental. Y cuando nosotros hablamos de lo que es salud mental como tal, lo podemos definir como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Fíjense muy bien en este concepto. Nosotros hablamos que la salud mental no significa no tener tensiones. En una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, es difícil no tener tensiones, no tener estrés. Sin embargo, el tener la capacidad de afrontar ese estrés de la vida, ese estrés de la vida cotidiana, y poder ser productivos, poder ser funcionales y generar o tener una contribución a la comunidad, eso se puede considerar como salud mental. Esta es la definición más aceptada hasta el momento de salud mental. Hay distintas, pero esta es la más utilizada. Quisiera platicarles de algunos datos. A mí me gusta comenzar a hablar de algunos datos epidemiológicos, algunos datos que tienen que ver con encuestas que se han obtenido de encuestas nacionales y de encuestas a nivel mundial. Entonces les voy a mostrar datos de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, que fue realizado por la doctora Marilena Medina Mora, y también algunos datos que nos ha mostrado la OMS en los últimos años. Entonces quisiera mostrarles estos datos. A lo largo de la vida, la prevalencia de cualquier trastorno en mexicanos es del 26.1%. Eso significa que por lo menos una cuarta parte de la población en México va a presentar algún trastorno psiquiátrico a lo largo de la vida. En los últimos 12 meses, o sea, en el último año, 13.4%, o sea, aproximadamente 1 de cada 10 mexicanos va a tener un problema de salud mental.
Y en los últimos 30 días, o sea, en el último mes, 5.8 personas, o sea, 1 de cada 20 está presentando un trastorno psiquiátrico, un problema de salud mental. Entonces, estos datos es importante que nosotros los tengamos en cuenta en relación a lo que les voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Otro dato que me gustaría que ustedes conocieran es que, según la OMS, aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Eso nos habla de 1 de cada 5 chicos. Entonces, esto nos hace pensar en la necesidad de que exista una detección, una canalización y una derivación oportuna de estos chicos. ¿Por qué? Porque tres cuartas partes de la población que requiere tratamiento, según esta última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, no lo recibe nunca. O sea, 3 de cada 4 personas jamás van a recibir un tratamiento adecuado. Únicamente la mitad de aquellos que reciben el tratamiento van a recibir el tratamiento de la mínima forma adecuada, ¿sí? O sea, la mitad lo va a recibir a lo mejor por medicina, por algunas corrientes de medicina que no van a ser efectivas, y la otra mitad sí lo va a recibir de forma efectiva. Muchas veces la posibilidad de recibir ese tratamiento de forma adecuada es el económico. Sin embargo, hay otras barreras como lo es la desinformación y como lo es el estigma, y vamos a hablar de eso en un momento. Otro dato que me gustaría que ustedes conocieran, que es realmente alarmante, es el tiempo que tardan los pacientes en llegar a la atención especializada, que oscila entre los 4 y 20 años según el tipo de padecimiento. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen una persona con un problema de ansiedad, una persona con un problema de depresión, una persona con situaciones que están afectando su vida cotidiana y que le están generando sufrimiento, y que se encuentra en ese estado durante 20 años y que no llega a la atención adecuada durante 20 años y que probablemente algunos ni siquiera reciban esa atención en algún momento. Entonces hay un rezago, hay una brecha muy importante en torno a la atención. A la atención especializada en torno a la salud mental. Otro dato, de acuerdo a la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, es que 1 de cada 10 sujetos con un trastorno mental recibieron atención, 1 de cada 5 con 2 o más trastornos recibieron atención y solo 1 de cada 10 con 3 o más trastornos obtuvieron atención. Resulta, con esto, ¿qué significa esto? Que desafortunadamente las personas que están más graves, que tienen 3 o más trastornos, son los que menos reciben atención. Y aquí podemos volver a recalcar el tema de la desinformación y el tema del estigma, que son nuestras principales barreras. Y eso lo voy a estar retomando constantemente a lo largo de esta presentación, porque para mí es lo más importante que ustedes se lleven. Estos puntos claves sobre el estigma, sobre romper mitos, sobre el miedo que se tiene a recibir una atención adecuada, una atención especializada. Los trastornos mentales y por uso de sustancias representan el 14% de la carga mundial de la enfermedad, según los datos de la OMS del 2016. Eso significa que el 14% de lo que se considera enfermedades, padecimientos, tiene que ver con problemas relacionados a la salud mental. Las tres cuartas partes de esta carga corresponden a países de ingresos bajos y medios, como nuestro país. Las principales barreras, repito, son las económicas, la ignorancia o desinformación y también el estigma. Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo ya en este momento. ¿Sí? Son la causa de cerca del 23% de los años perdidos por discapacidad. Con esto quiero que ustedes se den cuenta de la importancia. Actualmente se estima que por problemas de salud mental y por problemas ligados al consumo de sustancias,
hay más discapacidad que por otro tipo de padecimientos, incluyendo los cardiovasculares, incluyendo la diabetes. ¿Sí? Entonces, es un problema grave, por supuesto, y es un problema que deben de conocer los profesionales que no son ligados a la salud mental. Es importante que toda la población, es importante que otros profesionales tengan herramientas y datos para poder apoyar al resto de la población, en este caso, ustedes que tienen una población escolar, una población de adolescentes, una población de jóvenes, para poder hacer una derivación oportuna o para poder establecer algunas herramientas que favorezcan este panorama de la salud mental en nuestro país. En cuanto a la prevención y promoción de la salud mental por parte del personal especializado, los programas más exitosos tienen algunos puntos en común, que son modestos y locales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que los establecen personas de las localidades, en este caso los profesores son personas importantes, son líderes de las comunidades. Es importante valorar el trabajo realizado por cada participante, ¿sí? Por los profesores, por los directores, por los jefes de colonia, por los jefes de manzana. Están centrados en la gente y empoderan a las personas no especializadas, las capacitan y supervisan y apoyan para realizar ciertas intervenciones. Es por eso que surgió la necesidad de implementar este tipo de cursos aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esto con la finalidad de poder generar una derivación oportuna. ¿Cuál sería una de estas intervenciones? La derivación oportuna. Existen otras intervenciones que un personal no especializado puede llevar a cabo, pero esta es la principal. ¿Por qué? Por los datos que les mencioné en las anteriores diapositivas. Esa brecha de las personas que no reciben atención en salud mental pudiera disminuir si nosotros podemos tener personal capacitado, por lo menos para la detección y la derivación. Ojo, no tienen que volverse expertos para diagnosticar, no tienen que ser expertos para diagnosticar. Con que ustedes sepan que tienen herramientas, con que ustedes sepan que pueden detectar, con que ustedes sepan que pueden sospechar una situación en sus alumnos o incluso en ustedes mismos, es suficiente para romper o para disminuir esta brecha. Me gustaría comentarles cómo es el abordaje de los temas en esta presentación, pero sobre todo también en el curso que se va a llevar a cabo de forma presencial aquí en estas instalaciones. Vamos a otorgar información de los problemas de la salud mental, o sea, que ustedes conozcan cuáles son los principales problemas, las principales enfermedades, los principales trastornos, las principales problemáticas que pudieran ustedes presentar o que ustedes pudieran vivir en sus contextos escolares, con sus alumnos o con ustedes mismos. También otro de los puntos que nos gustaría abordar son las herramientas de promoción y detección para el docente. Ahora que ya sé, o que al menos tengo una idea de cuáles son los principales problemas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podría hacer? Pues estas herramientas de promoción y detección las vamos a exponer aquí mismo. Y por supuesto la idea es que con estos dos elementos previos ustedes puedan reflexionar y llevarse propuestas adaptables a su entorno, a su comunidad y por supuesto a su contexto escolar. Quisiera comenzar mencionando algunos de los problemas de salud mental que nosotros los profesionales llamamos psicopatología, psico que tiene que ver con mente y patología que tiene que ver con enfermedad, ¿sí? Estamos hablando de padecimientos, estamos hablando de enfermedades, no son situaciones que se quitan echándole ganas, no son situaciones que se generan solo por un mal momento, ¿sí? Son situaciones que en las cuales contribuyen muchos factores, pero que son problemas de salud, como lo sería a lo mejor una hipertensión, un problema de diabetes, un problema de lupus o cualquier otro tipo de problema de salud física, ¿sí? Ya vimos que este tipo de problemas pudieran generar una mayor discapacidad en quienes la padecen. Me gustaría
platicarles un poquito acerca de estos trastornos, de los trastornos con los cuales ustedes se van a enfrentar más. Hablamos de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son aquellos problemas de salud mental, son aquellas enfermedades, son aquellos trastornos que en los cuales el común denominador es la inquietud, la impaciencia, la preocupación, un estado de inquietud, de tensión, y podemos agrupar dentro de estos trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno en el cual se presentan estos datos de ansiedad de una forma más constante, de una forma más crónica. El trastorno de pánico, en el cual se presentan crisis de pánico o de angustia, que son un sinónimo, de forma constante, y que limitan la vida del paciente en todas sus esferas. Y por supuesto también las fobias. Las fobias son miedos irracionales, son miedos a situaciones en específico, a objetos o incluso animales. ¿Sí? Algo que por ejemplo vemos constantemente en la población escolar son las fobias, la fobia social. Muchas veces algún chico tiene dificultad para exponer, dificultad para participar en clase, no porque no tenga la capacidad o no porque no tenga el conocimiento, sino porque tiene un miedo enorme a participar, y eso es lo que lo limita. Entonces ustedes deben de estar familiarizados con esto. Desafortunadamente por cuestiones de tiempo, bueno, no podríamos ahondar en este momento con cada uno de los trastornos. En el curso vamos a tener esa oportunidad de hablar a fondo cada grupo de trastornos, pero me interesa que en esta plática ustedes tengan los principales elementos. Por otro lado, tenemos los trastornos del estado de ánimo, principalmente el trastorno depresivo mayor y la distimia. El trastorno depresivo mayor, como muchas personas a veces lo creen que es una tristeza, estar en la depre, pues en realidad es mucho más que eso. ¿Sí? Si bien hay tristeza, también hay otros síntomas que tienen que ver con el estado de ánimo, pero también tienen que ver con situaciones que suceden dentro de la fisiología de quien los padece. Por ejemplo, hay incapacidad para disfrutar las cosas, hay problemas de concentración, hay problemas relacionados con el sueño, por ejemplo, que una persona tenga muchísimo sueño o que presente insomnio, hay ideas de culpa, hay ideas de minusvalía, e incluso en casos graves hay ideación suicida, hay pensamientos de muerte que pueden conllevar a un suicidio consumado. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan que no es una situación que se va a quitar echándole ganas, es una situación que requiere una atención especializada. Está por otro lado, me gustaría hablarles también de otro problema de salud, que es la distimia, que es una modalidad, digamos, de depresión, que es un poco más crónica, pero también más leve, pero no por eso es menos disfuncional. Más adelante les voy a mostrar una gráfica en la cual la distimia contribuye de forma muy importante, e incluso por encima de la depresión mayor, del trastorno de depresión mayor, a un número de días de incapacidad por año mayor en los adolescentes. ¿Sí? Este estudio se realizó en México por la doctora Corina Benjet, que es la experta en estudios en adolescentes, y que tenemos el honor de contar con ella y con su equipo en el curso de contextos de salud mental en contextos escolares, y se denota que la distimia, al ser una situación hasta cierto punto más leve, pues a muchas veces pasa desapercibida, pero al ser más crónica genera una mayor disfunción y genera un mayor impacto sobre la situación académica de quien lo padece. ¿Sí? Por otro lado está el trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Hablamos del alcohol, del tabaco y de las drogas. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en las últimas encuestas, tanto nacionales como a nivel mundial, se muestra que el inicio del consumo de las sustancias sí puede representar un pronóstico a largo plazo en quien comienza a tener contacto con estas sustancias. Porque hay muchas situaciones, una persona en edad adolescente, hasta la edad, hasta por ahí de los 23, 24 años, está en un mayor riesgo de
desarrollar un trastorno por consumo de sustancias, porque su cerebro está aún en una fase de maduración. Nosotros hablamos de maduración a un proceso que está ligado a algo que se llama mielinización. La mielinización tiene que ver con una maduración de las estructuras del cerebro, que tiene que ver con esta parte que recubre a las células cerebrales, a las neuronas, y que favorece la especialización de las regiones cerebrales. Les voy a poner un ejemplo. En el cerebro de un chico, las regiones que controlan el control de los impulsos, el control de los deseos, aún está inmadura, que son las regiones frontales, ¿sí? Sin embargo, la región que tiene que ver con los deseos y con las emociones ya está presente desde muy temprana edad, que son las áreas que nosotros les llamamos sistema límbico, que son las áreas que les llamamos áreas subcorticales. Entonces, hay un desfase, y eso conlleva a un mayor riesgo en personas que comienzan a consumir las sustancias. O sea, el control por este tipo de situaciones es mucho más difícil en personas en edad adolescente y en edad joven. ¿Por qué? Porque esta madurez se lleva hasta los 24 o 25 años de edad. Otro de los trastornos que ustedes tienen que conocer y que vamos a abordar también más a fondo en el curso, pues es el trastorno por déficit de atención y trastornos externalizados. Muchas veces pensamos que el chico problema, el chico que platica, el chico que siempre mete el relajo en la clase, pues pues hay que castigarlo, hay que ser punitivos con ellos, hay que ser severos con ellos. En realidad hay algunas estrategias más efectivas que todo esto. Definitivamente son trastornos que son susceptibles de ser tratados por un especialista, ¿sí? Son trastornos médicos, son trastornos que en la mayoría de los casos se va a requerir una atención médica y también psicológica en muchos de los casos. Hablamos del déficit de atención como uno de los trastornos que genera un mayor impacto sobre el desenvolvimiento social y académico de los alumnos, ¿no? Y que genera también un estigma en quien lo padece. ¿Por qué? Porque siempre se les va a señalar como el chico problema. Pero hay otros trastornos que están relacionados, como son otros trastornos externalizados, principalmente el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. El trastorno negativista desafiante muchas veces se ve ligado al trastorno por déficit de atención. Y el trastorno negativista desafiante es ese trastorno en el cual vemos al chico que es, como su nombre lo dice, que es desafiante, que reta a las autoridades, que normalmente echa la culpa a los demás de lo que el chico lleva a cabo, que es vengativo, que es rencoroso. Y el trastorno disocial habla de algunas conductas incluso crueles hacia otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, el amenazarlos, el violentarlos, y no solamente violentar a las personas, sino también violentar animales o violentar cosas, ¿no? Entonces, existe también la necesidad de atender este tipo de problemas de salud mental, y entre más pronto se lleven a cabo, el pronóstico puede ser mejor. Otro de los temas que también es muy importante que ustedes conozcan y es de gran relevancia son las conductas suicidas y las autolesiones no suicidas. ¿Por qué las conductas suicidas? Quiero platicarles de un dato del INEGI del 2016. Es un dato muy alarmante. Los chicos que se encuentran entre la edad de 15 a 29 años mueren más por suicidio que por una condición médica, que por una enfermedad física, ¿sí? Es la tercera causa de muerte en ese grupo de edad, apenas detrás de los accidentes y de los homicidios. Si se fijan,
los accidentes y los homicidios también son relacionados a la violencia, que es uno de los puntos que también se abordan en este curso, ¿sí? Y la violencia también es algo que se debe de tocar en relación a los contextos escolares, porque ustedes también se encuentran en esta situación. Entonces, violencia, bullying y conductas suicidas tienen cierto vínculo, tienen cierta relación. Y es importante detectar las conductas suicidas, porque todo suicidio en algún momento pudiera ser prevenible, todo suicidio. Entonces, definitivamente una derivación oportuna puede salvar una vida, ¿sí? Se sabe muy bien que los suicidios principalmente se asocian, o casi siempre se asocian, a un trastorno mental, a un trastorno psiquiátrico, principalmente a la depresión, pero no solamente a la depresión, también tiene que ver con problemas de consumo de sustancia, con problemas de ansiedad, con algo que se llama estrés postraumático, ¿sí? Con el bullying, ¿sí? Y las autolesiones no suicidas, que también es importante darles atención. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces es el paso previo a las conductas suicidas. Es importante atender a un chico que está presentando autolesiones, porque detrás de esas autolesiones probablemente ya hay problemas de psicopatología o incluso adversidades que está viviendo dentro de su hogar. Entonces, pues esto es una pequeña muestra de lo que son los problemas de salud mental con lo que seguramente ustedes se están enfrentando en sus ambientes escolares. Y para mí sería muy bueno, ojalá que tengan la oportunidad de estar en el curso, dado que ahí vamos a ahondar un poco más, les vamos a dar muchísima más información acerca de cada uno de estos trastornos. Pero me gustaría compartirles, para aquellos que pues, no tengan la oportunidad de venir al curso, me interesa que ustedes se lleven a cabo, que se lleven a sus entornos estos datos con los cuales ustedes podrían identificar o al menos derivar, ¿sí? No tienen que diagnosticar, eso lo voy a recalcar siempre, porque no son los profesionales para hacerlo, pero sí pueden sospechar, ¿sí? Si vemos a un chico constantemente triste, constantemente preocupado, eso es un dato que refiere incluso al alumno. También los alumnos pueden llegar refiriendo dificultad para controlar su enojo, deseos de llorar, sentimientos de soledad, refieren a veces dificultad para estudiar, incapacidad para disfrutar de la vida, y también algunos manifiestan temas relacionados con la muerte o con francos deseos de morir. Cualquiera de estos datos son motivo para que ustedes deriven a un centro de atención especializada. ¿Qué datos ustedes pueden observar? Que aunque el chico no los manifieste, ustedes pueden ver en su conducta cambios en la conducta, principalmente la irritabilidad. Eso es muy importante porque en la depresión en los adultos no es lo mismo, no se presenta de la misma forma que la depresión en los adolescentes. La depresión en los alumnos, en los adultos, podemos verla como tristeza, como parte de su principal o de sus principales datos, pero en los adolescentes la irritabilidad es uno de los principales datos de depresión, no la tristeza, ¿sí? Entonces la irritabilidad puede ser una situación que conlleve a una derivación a una atención especializada. El sueño, ya sea que se presente insomnio, que llegue el chico durmiéndose a la clase, ¿sí? O que se presente sueño excesivo. El apetito, ¿sí? Que se puede ver manifestado con que el chico coma en exceso. Muchas veces se ve que el chico come por ansiedad, a veces así lo dicen, o deja de comer. Incluso los chicos pueden presentar aumento o disminución de apetito, de peso, en relación a los cambios al apetito. La disminución en el rendimiento escolar, eso lo podríamos ver en un chico que probablemente lleva buenas calificaciones y de pronto empieza a bajar en sus calificaciones. Eso también puede ser un dato indirecto. Problemas de concentración, un chico que normalmente prestaba bien atención a clases, que participaba y que de pronto se distrae, que de pronto está irritable, que de pronto
no pone atención, eso también es un dato. El cansancio visible, lesiones visibles, ¿sí? Muchos chicos que tienen autolesiones, se realizan autolesiones en las muñecas. Entonces, si ustedes notan este tipo de lesiones, que muchas veces son con el sacapuntas, que son con el lápiz, o que son incluso con rasguños, que lo realizan pellizcándose, bueno, pues eso también es un motivo para derivación. Y también el ausentismo, cuando los chicos de pronto dejan de ir a clases, ¿qué está pasando? ¿Sí? Que el personal de trabajo social o de orientación educativa o el personal de psicología o lo que se cuente en la institución en la que ustedes trabajen pueda ponerse en contacto con los padres de familia para saber qué está pasando. ¿Y cuál es la función de la escuela en la promoción de la salud mental? ¿Sí? Con frecuencia es uno de los escenarios en los que se refleja la disfunción. O sea, muchas veces la disfunción de un chico que está padeciendo un problema de salud mental se va a ver en la escuela, ¿sí? Por lo tanto, la adecuada información de los docentes, de los orientadores, de los prefectos, de los psicólogos, de los planteles, puede disminuir la brecha en la atención, en los datos que les di al principio, en esos datos epidemiológicos tan tristes. Por lo tanto, una intervención muy importante es detectar o sospechar, más no diagnosticar. Esa parte ya nos tocará a nosotros, ¿sí? Más vale pecar de exagerados a minimizar una situación que pudiera representar un problema de salud mental que incluso amenace la vida de algún chico. Y con respecto a la función de la escuela en la promoción de la salud mental, yo aquí les preguntaría qué opinan ustedes. Muchas veces, hablando con algunos profesores, sobre todo con los cambios generacionales, noto algunas molestias, sobre todo con cómo se va dando una transición a lo que era la docencia, lo que era ser profesor hace 10, 20 años y lo que es ser profesor en este momento, ¿sí? Anteriormente, pues sí, efectivamente había una situación más tradicional, un mayor respeto hacia el profesor. Actualmente pues vemos problemas mucho mayores y muchas veces los profesores dicen, bueno, es que la educación debe venir desde casa. Y yo aquí les quiero mostrar algo. Desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, la educación debe de venir también de la escuela, ¿sí? Les quiero mostrar, ¿sí?, en el artículo 1 de la Constitución, en el capítulo 7, este párrafo que les muestro aquí en la diapositiva. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura. Cuando hablamos de educar, también hablamos de educación para la salud. Y ya quedamos que la salud mental es una parte importante de la salud integral, ¿sí? Sin salud mental no hay salud. Entonces sí es tarea también de ustedes. Por supuesto que la escuela tiene un papel importante. Hasta donde yo sé, no sé cómo haya quedado esta última reforma educativa que se realizó ya en la actual legislatura, pero las modificaciones anteriores tomaban en cuenta, ¿sí?, la educación emocional, las situaciones que tienen que ver con la salud emocional de los alumnos, ¿no? Y por eso es muy importante que ustedes conozcan todo esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Hay herramientas, y hay herramientas basadas en la evidencia, hay herramientas que se sabe que funcionan, que se sabe que sirven. ¿Como cuál? Bueno, pues la psicoeducación, que es que ustedes conozcan todos los trastornos o los posibles trastornos con los cuales ustedes se pueden enfrentar, pero también algunas herramientas que pueden favorecer la salud mental en sus alumnos, como lo son las habilidades para la vida, ¿sí? ¿Qué son las habilidades para la vida? Son herramientas para los alumnos y para ustedes mismos, mediante las cuales se pueden disminuir algunos problemas que tienen que ver con la salud mental. Y existen tres tipos de habilidades para la vida: las habilidades cognitivas, las habilidades afectivas y las habilidades sociales. Les voy a platicar un poquito
de cada una de ellas. Acerca de las habilidades cognitivas, que tienen que ver con las habilidades del pensamiento, cognición o cognitivas tienen que ver con funciones mentales, con mente, ¿sí? Y hay tres tipos de habilidades, regreso. Ahí está. Hay tres tipos de habilidades cognitivas. La solución de problemas y la toma de decisiones. Si nosotros capacitamos a nuestros alumnos y también nosotros somos capaces de explotar esta habilidad, podemos disminuir, al menos desde el punto de vista del contexto escolar, el riesgo de presentar un problema de salud mental. El pensamiento creativo y el pensamiento crítico, ¿sí? También son situaciones que pueden favorecer una adecuada salud mental. Otra de las habilidades para la vida son las habilidades sociales. Una de ellas la comunicación, ¿sí? Muchas veces no sabemos comunicarnos, expresarnos verbal y no verbalmente. Muchas veces no sabemos manifestar qué es lo que deseamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. A veces el aprender a comunicarnos, que es algo tan básico, no lo llevamos a cabo, ¿sí? Y a veces eso nos impide pedir ayuda, solicitar consejos, ¿sí? El hecho de acercarte con el profesor y decir, profesor, me siento mal, profesor, no puedo concentrarme, profesor, me estoy durmiendo en clase, eso va a permitir que una persona pueda recibir la ayuda que pudiera necesitar. La asertividad, ¿sí? Que tiene que ver con la adecuada comunicación, está muy relacionado, que es la capacidad de pedir algo de forma adecuada, de ser diplomático en el momento a la hora de comunicarme, la capacidad de decir no, de rechazar o negarse a peticiones de otros. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer de forma diplomática? Eso es la asertividad. Las relaciones interpersonales, ¿sí? Cómo mantener adecuadas relaciones de amistad, cómo ponerle límites a nuestros compañeros, a nuestros maestros, a nuestros familiares. La habilidad de resistencia, ¿sí? Que está relacionado con resiliencia, que no es precisamente lo mismo, más adelante les voy a hablar de esto. Y las habilidades de cooperación y trabajo en equipo, ¿sí? ¿Cómo voy a ayudarme de otros para hacer mi tarea menos pesada? ¿Cómo voy a hacer que un chico que, por ejemplo, tiene déficit de atención pueda convivir con otros chicos y que pueda aprender, que pueda tener un aprendizaje significativo a través del trabajo en equipo? Las habilidades afectivas, por ejemplo, el autoconocimiento, ¿sí? Yo podría decirles que incluso hasta niveles de posgrado, hasta niveles de doctorado, a veces existen personas con pocas habilidades en este nivel, porque a veces las menospreciamos o creemos que no son importantes. A veces pudiera expresar un término, somos analfabetas emocionales, ni siquiera somos capaces de identificar qué es lo que sentimos, ¿sí? Si yo les pudiera mostrar un glosario de términos que tienen que ver con emociones, se irían para atrás, porque serían cientos de palabras mediante las cuales nosotros podemos manifestar una emoción, ¿sí? Y muchas veces, cuando hacemos este ejercicio con los alumnos o incluso con los docentes, a veces no nos dan más de 5 o 10, ¿verdad? Eso significa que a veces sí tenemos un analfabetismo emocional. El autoconocimiento, el saber qué me pasa, el saber cómo me siento, es muy importante. La empatía, el aprender a ponerme en los pies del otro, en los zapatos del otro, sin olvidar que son los zapatos del otro, ¿verdad? Eso también es muy importante. Afrontar las emociones. ¿Cómo lo voy a hacer para afrontar una situación? Pues que ni modo, va a pasar, ¿no? Desafortunadamente en todos los periodos, en todas las etapas de la vida podemos tener el riesgo de perder personas queridas, seres queridos, de tener pérdidas significativas, y tenemos que ser capaces de afrontar esas emociones, pero a veces no tenemos esa educación emocional, por llamarle así. El afrontamiento del estrés y, por supuesto, de la ansiedad.
de qué forma puedo afrontar el estrés y la ansiedad. Y esto no solo va para los alumnos, también va para los profesores. ¿Por qué usar el enfoque de las habilidades para la vida? ¿Por qué todo esto que yo les acabo de mencionar? Resulta que resultados de algunas investigaciones, ¿sí?, mencionan que los programas de habilidades para la vida pueden retrasar la edad de inicio del uso del tabaco, del alcohol y de la marihuana. Pueden prevenir conductas sexuales de alto riesgo. Quiero recordarles que México es el primer lugar en embarazo adolescente, ¿sí? Entonces, claro que las habilidades para la vida funcionan. Enseñar el control de la ira, por ejemplo. Prevenir la delincuencia y la conducta criminal. Mejorar las conductas relacionadas con la salud y con la autoestima, promover el ajuste social positivo y mejorar el desempeño académico. Vaya, de esa forma se puede contribuir de la escuela. A lo mejor no va a ser la solución total, porque el chico tiene un hogar y a lo mejor tiene un hogar disfuncional, pero si podemos contrarrestar algo desde casa y darle herramientas a nuestro chico y tener esas herramientas nosotros mismos, por supuesto que podemos contribuir a un contexto escolar más sano. Otro de los factores que ustedes tienen que conocer es la resiliencia. ¿Cómo voy a favorecer la resiliencia? Pero antes de entrar de lleno a esto, ¿qué es la resiliencia? Es un proceso dinámico, ¿sí? O sea que eso no es un proceso estático, no es un proceso de un momento, es un proceso que se encamina a una adaptación positiva dentro de una importante adversidad. Más adelante les voy a mostrar algunas tablas en las que se muestran algunos datos importantes de la doctora Corinna Benjet, en las cuales algunos adolescentes en estos estudios presentan altos niveles de adversidad, ¿sí? Y que por lo tanto pues muchos de ellos presentan algún trastorno psiquiátrico, porque es un factor, pero ahí está la contraparte. Hay algunos chicos que tienen adversidades pero no presentan trastornos. Entonces, favorecer la resiliencia es algo muy importante tanto para los chicos como para los docentes. Y me gustaría que ustedes conocieran cuáles son estos fenómenos de la resiliencia. Son individuos con riesgo que demuestran una evolución mejor de lo esperado. O sea, que a pesar de, por ejemplo, haber recibido maltrato, pues los chicos no presentan una evolución hacia un trastorno. Algo está pasando en su ambiente, algo está pasando incluso en su temperamento, en su personalidad, o a veces en la escuela, por ejemplo, que está favoreciendo que el chico, a pesar de la adversidad, siga adelante. Fenómenos de resiliencia, por ejemplo, la adaptación positiva se mantiene a pesar de las experiencias estresantes, a pesar de que un chico, por ejemplo, está en estrés constante, a pesar de que a lo mejor hay una demanda constante en la escuela, el chico es capaz de adaptarse de forma positiva y desarrollarse. Y también después de un trauma, cuando después de un trauma hay una buena recuperación, resulta que en una ciudad como en la que vivimos, con temas altos de inseguridad, que desafortunadamente vemos secuestros, asaltos, abusos, pues nadie está exento de que esto suceda. Sin embargo, ¿sí?, una persona que es resiliente es capaz de tener una buena recuperación a pesar de que a lo mejor en ese momento traumático pudo haber vivido una situación emocional desafortunada, salir avante de ese trauma. Y hay dimensiones de la resiliencia que ustedes tienen que conocer, porque es muy importante fortalecer, tanto para ustedes como para los alumnos, que son las redes sociales informales, tener un grupo de amigos, ¿sí? Tener un grupo de amigos, favorecer la socialización, y esto va muy relacionado con las habilidades para la vida, con las habilidades sociales, va a favorecer la resiliencia, que un chico pueda salir adelante. Si vemos un chico aislado, vamos a favorecer que conviva, eso va a favorecer la resiliencia. El sentido de la vida. Eso sucede, por ejemplo, mucho con los chicos que tienen TDA. Muchas veces los chicos que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDA, dicen, bueno, es que el chico solo pone atención a lo que le gusta. Pues qué bueno, ¿no? De ahí puede agarrar un sentido de vida, una pasión, algo que le interese, algo que le llame, ¿sí? Puede ser muy bueno en eso, ¿sí? A veces es también conocer al alumno, a veces también conocernos a nosotros mismos y tener algo que nos genere un sentido de vida, pero no solamente en la parte laboral, en la parte académica, también en la parte personal. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué placeres tengo en la vida?
qué situaciones a mí me tienen anclados a la vida. La autoestima positiva también es otro aspecto de las dimensiones de la resiliencia, y que por supuesto también lo abordan las habilidades para la vida. Las aptitudes y destrezas que tienen que ver también con las habilidades cognitivas para la vida, y por supuesto el buen humor, ¿sí? Entonces, el que nosotros podamos relajarnos un poquito en nuestro ambiente, el que podamos ser un poco más flexibles en un ambiente más amable, más ameno, con un mejor humor, por supuesto que va a ayudar a que tanto los chicos como ustedes como docentes puedan tener mejores niveles de resiliencia. Me gustaría también hablar acerca de la salud mental del docente, ¿sí? Porque bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? No todo es una situación, pues, de un ambiente, pues, que en el cual nosotros terminamos de trabajar y bueno, pues dejamos a un lado, ¿no? A veces seguramente ustedes se llevan trabajo a casa, a veces se llevan la preocupación de lo que sucedió con un alumno, con un padre de familia. Por supuesto que esto afecta la salud mental del docente, y para nosotros también es muy importante que ustedes sepan cómo cuidarse. El trabajo del docente está influido por el entorno inmediato, ¿sí? Por la precariedad del empleo y del salario, que eso pues es bien conocido, es bien sabido, la pobreza, las prácticas de la comunidad, por ejemplo, la delincuencia en la cual puede estar sumergida el plantel, la drogadicción y la violencia, ¿sí? Y en este contexto puede ser comprensible que el esfuerzo emocional puesto en un alumno de forma individual y también en forma colectiva conlleve un alto riesgo de sobrecarga, también frustración y un desgaste de la salud. Este desgaste, todo este síndrome se llama burnout, que es un síndrome de desgaste, es un síndrome de desgaste profesional por trabajar, por este tipo de trabajos, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué conlleva el trabajo del docente? Pues es este trabajo extenso, un trabajo hasta cierto punto monótono también, una labor idealizada por parte de los alumnos, por parte de los padres de familia, condiciones laborales que no siempre son las mejores, características de los estudiantes que a veces son complicadas, que a veces es muy complicado establecer una medida disciplinaria, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que ustedes requieren medidas preventivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues la docencia es una profesión de riesgo para la salud física y mental. Aquí quiero mostrarles un estudio llevado a cabo por el doctor Guillermo Martínez Cuevas. El doctor Guillermo Martínez Cuevas, quiero comentarles, es el creador de este curso. Él me dio la oportunidad de quedarme a cargo como coordinador, pero en realidad es el creador de este curso, y probablemente se va a incorporar en los siguientes cursos. La idea es darle la continuidad con la misma calidad que él está dando a este curso, y él tiene una línea de investigación en relación a los factores psicosociales en el trabajo de docente. Él es docente, él es pedagogo, él es maestro, y actualmente está haciendo su doctorado en salud mental pública. ¿Qué encontró en su trabajo? Él trató de identificar cuáles eran las situaciones que conllevaban un malestar emocional en profesores universitarios y en profesores de bachillerato. En profesores de universitarios encontró que un mayor esfuerzo y una menor recompensa, sobre todo relacionado con las cuotas de productividad. Yo les puedo decir como profesor de la UNAM que bueno, pues uno lo tiene que hacer como por arte, por amor al arte, porque en realidad pues las cuotas son bajas, y eso también es algo que influye. Las jornadas que pueden ser mayores a 48 horas a la semana, la necesidad de mayor formación académica para obtener becas y estímulos a la docencia, ¿no? O sea, se nos exige capacitar con calidad, pero bueno, muchas veces el apoyo que uno requiere para seguirse formando a veces no existe. Y en cuanto a los profesores de bachillerato, pues el estar de pie, el forzar la voz, las jornadas también mayores a las 48 horas, las órdenes confusas, los públicos, el mobiliario y la monotonía, ¿sí? La supervisión exigente, las horas muertas no pagadas,
¿sí? O sea, todo el tiempo en el cual uno tiene que seguir trabajando en casa y también en el plantel, pero que eso no va a ser pagado, ¿sí? Y ese es en las escuelas públicas, y en las escuelas privadas, pues 3 veces más síntomas de depresión. Resulta que pareciera que en las escuelas públicas existe más tendencia a la depresión. Existen algunas características sociodemográficas relacionadas al síndrome de burnout, que es este síndrome de desgaste del cual yo les comentaba. Esto en docentes. Por ejemplo, en cuanto al sexo, en mujeres hay una mayor incidencia, hay un mayor agotamiento emocional, hay impotencia, hay una sensación de estar exhausto. Y en hombres, la despersonalización, que tienen que ver con volverse frío, con volverse insensible, ¿sí? También hay características, por ejemplo, la edad. Los primeros años de labor docente suelen generar un mayor desgaste. El estado civil soltero también se asocia a mayor riesgo en algunos estudios, ¿sí? Es por eso, también de nuevo, el tema de las habilidades para la vida, el tener convivencia, ¿no? El tener una pareja, por ejemplo, ¿no? Puede amortiguar mucho esta carga que tenemos en nuestros centros de trabajo, ¿no? Algunos otros factores psicosociales en el trabajo que tienen que ver propiamente con el trabajo es la inseguridad laboral, la carga de trabajo, el alto número de estudiantes, especialmente cuando se trata de posgrado, ¿sí? No es concluyente sobre profesores de planta o por asignatura. También las interacciones en el trabajo, cuando son negativas, y las condiciones del lugar. Estos son situaciones que tienen que ver con las condiciones propias del trabajo que se asocian a un mayor desgaste. Y por supuesto que existe algunas estrategias de prevención del burnout o de este desgaste, ¿sí? Existen técnicas fisiológicas, por ejemplo, las respiraciones profundas, las respiraciones diafragmáticas que se llaman, y también las técnicas de relajación, ¿sí? Las técnicas de relajación muscular que todo el mundo podría llevar a cabo, ¿sí? Que vamos a ahondar un poquillo más en el curso. Las técnicas de intervención social, ¿qué puedo hacer desde mi ambiente social para no desgastarme tanto? Las técnicas conductuales, ¿sí? ¿Qué estrategias? ¿Cómo voy a poder convivir mejor con mis alumnos? ¿Cómo voy a poder establecer mejores límites? ¿Cómo voy a no tomarme personal algunas situaciones que se lleven a cabo tanto en clase como con otros compañeros profesores o con autoridades? Técnicas cognitivas que tiene que ver con algunos pensamientos sesgados o erróneos, ¿no? Algunos pensamientos que damos por hecho, pero en realidad no siempre son tan ciertos, ¿sí? E intervenciones organizacionales en las cuales las escuelas pueden contribuir para que los profesores puedan tener mejores condiciones y se pueda prevenir este desgaste dentro de las escuelas. Entiendo que, bueno, tengo algunos minutitos. Quise preparar algunas situaciones reales. Me pidieron formular algunas preguntas, si quieren las puedo formular, pero yo me permití mostrarle unas situaciones reales que me proporcionó el maestro Guillermo Martínez, en su experiencia que ha vivido, ¿no? Y que lo motivaron también a hacer un estudio más a fondo de lo que es la salud mental en el docente. Situaciones que vive el docente. ¿Qué siente el profesor, por ejemplo, cuando Luis no participa en la clase? Cuando Tere falta y no entrega las tareas, cuando Karen no participa en clase, aunque hace buenas tareas, ¿qué piensan? ¿Sí? Yo les pido en este momento que lo reflexionen. Seguramente ustedes han tenido situaciones parecidas. Araceli falta clase, no participa, se sienta hasta atrás. Catalina hace buenas tareas y se sienta hasta adelante, pero nunca habla. A veces se sale del salón cuando al final de la clase el profesor les pregunta sobre lo visto en el día. Brenda concluyó con un buen promedio la licenciatura, pero se desaparece por largas temporadas en la revisión de su tesis. Pepe llega tarde a clases, entra y sale del salón, ¿sí? Póngase a pensar
seguramente han vivido estas situaciones y qué es lo que han sentido, qué es lo que han pensado. Y me gustaría mostrarles esta siguiente información. Ya les hablé un poquito acerca de los trastornos o de los problemas de salud mental con los cuales que ustedes pueden encontrarse en los alumnos. Cualquier trastorno de ansiedad, hasta un 35% en mujeres, hasta un 24% en hombres, esto de acuerdo al estudio realizado por la doctora Corina Benjet. Cualquier trastorno afectivo, hasta un 10% en mujeres, cualquier trastorno impulsivo, hasta un 10.3% en mujeres, y trastorno por uso de sustancias, hasta un 4.2%. Fíjense muy bien. ¿Se acuerdan que les hablaba de algo que se llama distimia, que es una depresión como más crónica, pero más leve? En esta gráfica, también de un estudio de la doctora Corina Benjet, ustedes pueden ver el número de días totalmente incapaz de realizar sus actividades habituales en el último año de quien padece todos estos trastornos, de quien lo padece. Fíjense cómo quien padece distimia puede tener hasta un mes de discapacidad para poder estar en las aulas, para poder poner atención, para poder realizar sus actividades académicas. Por eso es muy importante que ustedes conozcan todo esto, ¿sí? Y quiero que ustedes también observen esta gráfica también de la doctora Benjet, en el cual se compara la prevalencia alguna vez entre adolescentes y adultos de cada grupo, de estos 4 grupos de trastornos. Quiero que se den cuenta que, por ejemplo, para trastornos de ansiedad es mucho más alto, ¿sí? Para trastornos impulsivos también es mucho más alto. Y de forma parecida se encuentra el grupo de trastornos afectivos y el grupo de trastornos por uso de sustancias. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que desafortunadamente nuestros jóvenes están más expuestos a adversidades actuales, están más expuestos a una mayor dificultad en cuanto a oportunidades, ¿sí? Están también expuestos a una crianza distinta, eso también hay que decirlo. Son generaciones distintas, son generaciones desafortunadamente con menos límites, y que bueno, pues aquí se ve reflejado con una mayor psicopatología. Entonces, esto también es para reflexionar. O sea, el nivel de psicopatología que se veía en alumnos de hace algunas décadas con respecto a los que se ven en la última década es mayor para las épocas más recientes. Y quiero que se den cuenta cómo en otro estudio llevado a cabo por la doctora Corina Benjet, 67.7% de adolescentes del Distrito Federal presentaron alguna adversidad, entre aquellos un promedio de 2.8 adversidades. La adversidad económica es la más frecuente, pero fíjense, después de ella está la violencia familiar, el maltrato físico, el divorcio, las pérdidas parentales, ¿sí? También vemos la muerte de madre o padre, padres con conducta criminal, y por ahí también el abuso sexual y la enfermedad física grave. Entonces necesitamos, esto va muy ligado al tema de la resiliencia, necesitamos fortalecer la resiliencia para que un chico que tiene estas adversidades tenga más herramientas para salir adelante. Y entonces, con esta información que yo les acabo de proporcionar, vamos a reflexionar cada uno de los ejemplos y qué pudiera estar pasando. Luis no participa en clase, está preocupado por su mamá, tiene un trastorno de ansiedad. Tere falta y no entrega tareas. Probablemente hace un año los asaltaron, o lo que no sabemos más bien es que hace un año los asaltaron y asesinaron al papá frente a ella. Tuvo una recaída y a la hora de clase coincide con la terapia. ¿Qué adversidades? Pues la muerte del padre, un trastorno de ansiedad y un problema de estrés postraumático. Estos son casos reales, son casos del maestro Guillermo Martínez. Karen no participa en clase, aunque hace buenas tareas. Con lágrimas en los ojos dice que no tiene ganas de levantarse de la cama, no encuentra motivos para vivir ni sentido a lo que hace. Probablemente está deprimida. Araceli falta clase, no participa, se sienta hacia atrás, pregunta si puede entregar tareas extra, no ha podido venir porque no tiene dinero para los pasajes. Ahí está la adversidad económica.
Quiero que se den cuenta que detrás de cada conducta que a ustedes les pueda generar ruido, pudiera haber una situación relacionada con la salud mental. Por eso les mostré esas diapositivas de las situaciones que pueden referir los alumnos y que también ustedes pueden observar. Catalina hace buenas tareas y se sienta hasta adelante, pero nunca habla. A veces se sale del salón cuando al final de la clase el profesor les pregunta sobre lo visto en el día. Ustedes podrían decir, esta chica qué grosera es, ¿no? O esta chica qué desinteresada, qué mala actitud. Pues resulta que le da miedo hablar en público y exponer en clase, se pone nerviosa y tiene miedo de que el profesor le pregunte. En el semestre tomó cerveza en 2 ocasiones para poder relajarse y exponer. Hace 2 años la diagnosticaron con trastorno de ansiedad y no siguió el tratamiento. ¿Qué problema tiene? Un trastorno de ansiedad, tiene una fobia social. Brenda concluyó con un buen promedio la licenciatura, pero se desaparece por largas temporadas en la revisión de su tesis. No puede salir ni al metro o al transporte porque se siente mal. Tiene un trastorno de angustia, tiene agorafobia. Agorafobia es fobia a los espacios abiertos, a los espacios en los cuales, o cerrados también, en los cuales una persona pudiera no recibir ayuda, ¿sí? Y bueno, pues yo concluiría esta presentación recordándoles de nueva cuenta que sin salud mental no hay salud, que es muy importante que ustedes reflexionen del papel que ustedes tienen como docentes, del papel que ustedes tienen en las escuelas para favorecer la salud mental de sus alumnos y que ustedes también pueden adquirir herramientas para poder cuidar su salud mental y poder vivir menos estrés y disfrutar mejor, disfrutar más su labor, una labor muy importante que tienen ustedes, que es la salud de los chicos de nuestro país, ¿sí? Por último, quisiera invitarlos al curso presencial, que es promoción de la salud mental en contextos escolares, que se va a dar del 26 al 26 de junio. Lo coordina un servidor, también lo coordina el maestro Guillermo Martínez, y aquí algo muy importante es que todas las ponencias son llevadas a cabo por expertos en cada área, en cada una de los temas que se van a abordar en este curso, en esta promoción, y al final, bueno, pues va a haber esta integración y la idea es que ustedes puedan al final elaborar una estrategia, una propuesta que ustedes puedan implementar en su centro educativo. Este es el contenido, me gustaría que ustedes lo tengan aquí en pantalla para que conozcan qué más o menos es lo que yo abordé brevemente en esta hora, y les agradezco mucho su atención.